Oyentes, amigos, hermanos en Cristo, vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Esdras, el capítulo 1, iniciando la lectura en el primer versículo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien vaya o quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. El Señor añada la bendición que esperamos a su santa palabra y a nuestro corazón. Estamos considerando hoy, en segunda oportunidad más bien, la vuelta de la cautividad. Se estaban acercando a su cumplimiento los 70 años de cautiverio pronunciados sobre los judíos por causa de su pecado y rebelión. Entre los miles de cautivos había un hombre profundamente ejercitado delante de Dios y a favor de su pueblo. Por su estudio de la profecía de Jeremías, Daniel, el hombre ejercitado en oración, entendía que al cumplirse los años profetizados, Dios tendría que intervenir para libertar a su pueblo. La vuelta del cautiverio tiene su primer movimiento en el capítulo 9 de Daniel, si lo leemos y analizamos. Tiene, su primer cumplimiento en la oración y ruego, en el ayuno y cilicio, en la ceniza y confesión de ese varón de deseos, Daniel. Es un gráfico ejemplo, hermanos míos, de cómo Dios mueve a los hombres que miran en el libro. Dios mueve a los hombres que estudian su palabra, el libro de Dios,
a ejercitarse en oración. A eso los mueve Dios cuando leen el libro, cuando Él está por moverse también para la bendición de su pueblo. El rey Ciro subió al poder en Persia después que Darío de Media tomó el reino del desdichado Belsasar en la trágica noche descrita en el capítulo 5 de Daniel. Estaba pronto para reconocer que su poder y gloria, Ciro, su poder y su gloria que ahora él poseía eran recibidos de Dios, como lo confiesa en el versículo 2 que hemos leído hoy. Esta actitud explica por qué pudo ser él el instrumento en manos de Dios para efectuar tan singular servicio a los judíos. No dudamos de que el fiel testimonio del venerable hombre de Estado, Daniel, había hecho mella en la vida del monarca persa. El rey, por su parte, el rey persa, manifestó un sincero deseo de obedecer a Dios, al Dios de los cielos, en edificarle su casa. Esta su actitud comprueba que Dios no se equivocó en el avalúo que hizo de Ciro 200 años antes. ¿Cuál fue el avalúo que hizo Dios de este monarca 200 años antes? Leamos Isaías 44, 28. Allí leemos así: Dios dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Esto dijo Dios de este rey Ciro 200 años antes. Y sin duda alguna, este rey persa, con un corazón sincero, cuando comprendió esto, obedeció al Dios de los cielos. La oferta de gracia del rey, de este rey persa, al permitir que quienes quisieran aprovechar la oportunidad de salir del cautiverio para regresar a su tierra, pueden hacerlo. Mas estaría acompañada esta oportunidad por la ayuda suministrada por el rey y por los que vivían en los pueblos donde vivían los judíos. Ellos iban a ayudar, iban a suministrar ayuda. Aceptar esta oferta significaba para el judío dar las espaldas a las comodidades y posesiones materiales que ellos habían logrado alcanzar en Babilonia. Eso significaba dar las espaldas a todo tipo de comodidad para tomar su lugar junto a un pueblo despreciado. Pero sería el camino de bendición para él, para el judío que dejaba Babilonia, pues significaría ser trasladado a la plena libertad del pueblo de Dios. Me recuerda algo que se refiere a nosotros la palabra en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así, el mismo pensamiento, el judío que abandonaba Babilonia era como abandonar la comodidad, sí, los lujos, sí, pero abandonar las tinieblas de un pueblo pagano e idólatra para volver y entrar en las bendiciones del reino del Dios de sus ancestros. La profecía de Jeremías puso de manifiesto la justicia inexorable de Dios.
¿Por qué digo esto? Porque el pueblo pecó y el pueblo pagó por ese su pecado. 70 años de cautiverio. Su justicia había sido ultrajada, la justicia de Dios, y sus ofertas de misericordia y amor fueron rechazadas por este pueblo. Y no volvió aquel pueblo hasta que se habían cumplido los 70 años de cautiverio profetizado. Empero la profecía que anunciaba juicio proclamaba también bendición. El pueblo de Dios sería vuelto, restaurado a la tierra. Israel aprendió una lección de la inviolabilidad de la palabra de Dios. Ni el cristiano debe saber que el violar la palabra de Dios tiene un castigo. Y cuando el judío que volvió aprendió la lección, esa lección perduró a través de los siglos. No volver más a la idolatría. Guardados entre los tesoros del rey Ciro, y esto es algo hermoso de escribirlo, ¿no? Allí entre los tesoros del rey Ciro permanecían aún los vasos de oro, las tazas de oro y de plata que Nabucodonosor había llevado a Babilonia después del saqueo de la ciudad de Jerusalén, después de la destrucción del templo. Belsasar los había desdeñado en aquella noche de orgía, noche en que oyó las palabras, y esto está registrado en Daniel capítulo 5, noche en que este monarca que despreció los vasos de oro, oyó las palabras del cielo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¡Qué mensaje! Estos vasos fueron entregados al cuidado de uno de los peregrinos, Sesbazar, uno de los peregrinos que se dirigía a Jerusalén. Yo estaba pensando, amigos, hermanos, que Dios ha confiado a los peregrinos, a su iglesia, porque somos peregrinos en este mundo, ha confiado tesoros infinitamente de más gran precio que los vasos de oro del templo. Son esos vasos la fe, la doctrina cristiana que tenemos en su santa palabra, esa fe por la cual tenemos que contender eficazmente, que debemos amar, apreciar y defender los que somos del Señor. Mucho más valiosos que esos vasos. Esos vasos separados en el templo iban a ser santificados. Nosotros hemos sido santificados y somos templo del Espíritu Santo. Seamos fieles custodios de esos vasos en santidad. La vida del cristiano que no se separa o no es separada del mundo y consagrada a Dios no es útil. ¿Me está escuchando? La vida nuestra que no se separa de las cosas de este mundo y se consagra a Dios no es útil para Dios. Aquellos judíos que quedaban en Babilonia por propia elección o por circunstancias fuera de su control, a insinuación del rey, estos que no podían ir o no querían ir, ayudaban a los que subían para hacer la obra, poniéndonos ejemplo de que si yo, usted, nosotros no podemos tomar parte activa en la obra del Señor, podemos ayudar, mi hermano. Podemos ayudar con nuestras oraciones y ofrendas a aquellos que hacen la obra de Dios, aquellos que están en la trinchera, en plena lucha, aquellos que están en avanzada en esta obra de Dios. Qué espíritu de desprendimiento, de sacrificio en algunos de aquellos que subieron de Babilonia a Jerusalén. En lugar de procurar su propia comodidad en la tierra nueva, porque cuando llegaron no empezaron a buscar hacer casas de lujo como las que tenían en Babilonia, no. En vez de buscar en la tierra nueva
tierra desolada. Dedicaban con liberalidad más bien sus recursos a la restauración del templo, dejando para más adelante, dejando para después los asuntos personales, su comodidad personal. ¿Cuánto nos enseña esto? ¿Cuánto nosotros amamos primero lo nuestro? Cada uno busca lo suyo propio, dice el apóstol. Buscamos hacerlo nosotros y si nos sobra, damos para las cosas de Dios. Como en todos los movimientos de carácter espiritual, había algunos atraídos por el entusiasmo de otros, o bien más bien llevados por un espíritu filantrópico que también subieron, pero cuando estuvieron allá no podían mostrar la casa de sus padres, es decir, la genealogía de donde procedían, no podían mostrar su linaje. Ahora quiero decirte, amigo, joven, estar entre el pueblo de Dios, moverte en medio del pueblo de Dios, cantar junto con el pueblo de Dios, no significa poseer la salvación. Si no hemos nacido de nuevo, no pertenecemos a la familia de Dios. Es una triste condición estar entre el pueblo de Dios, ocuparnos a veces ayudando con la obra de Dios y no poseer la vida eterna. Profesar sin poseer, yo tengo que decir, es la condición de muchos hijos de creyentes. Saben orar porque han aprendido de sus padres. Saben cantar porque han estado juntos con los demás en la iglesia cantando. Pero no son creyentes. Reflexiona y toma tu lugar de acercarte al Señor y confesarle tus pecados. Había entre ellos también lo que hace fuerte a los pocos en número. A veces son pocos en número, pero son más fuertes que un ejército. Había entre ellos pocos, pero hacía fuerte. Dice en el capítulo 2, versículo 64 de este mismo libro de Esdras, estaban unidos como un solo hombre. Esa es la condición que hace fuerte al pueblo de Dios. Estar unidos como un solo hombre y ofreciendo voluntariamente según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra. Y de esa manera la obra prosperaba. ¿Queremos ver la obra prosperar? Unámonos como un solo hombre en sujeción a su palabra y en un propósito de servirle unidos al Señor.